Estamos en un nuevo encuentro de Abstract. En esta oportunidad nos encontramos en el Museo Arqueológico y Antropológico de la Casa Martínez de la ciudad de Corrientes, a quienes agradecemos que nos hayan recibido. Nuestra invitada de hoy es la doctora en Comunicación Cleopatra Barrios, magíster en Semiótica Discursiva, investigadora del Instituto de Investigaciones Geohistóricas CONICET UNE y docente de la Facultad de Artes, Diseños y Ciencias de la Cultura. Bienvenida. Buen día, ¿cómo estás? El tema que nos convoca con la doctora Barrios es el Gauchito Gil y su impronta cultural a través de la visualización de lo que genera el Gaucho Gil en toda esta región. Ha tenido un extenso trabajo, doctora, y creo que es oportuno e interesante que nos comente parte de esa investigación que ha realizado. Bien, bueno, sí, el mundo del Gauchito Gil es un mundo muy complejo, diverso, y como bien decías vos en tu introducción, es más bien un fenómeno social y cultural que excede el ámbito religioso. Si bien desde el sentido común y desde diversas representaciones sociales asociadas al sentido común se habla de un fenómeno de religiosidad popular, vale remarcar que ese concepto de religiosidad popular, que en sí es un concepto complejo y bastante discutido en la actualidad desde los estudios de la religión, que entendían por ahí al fenómeno que nombra aquella religión del pueblo por oposición a la religión dominante o institucional, o que se da en forma paralela también a lo institucional o legitimado, digamos que ya ha sido revisada, y sobre todo cuando pensamos, cuando entendemos este tipo de prácticas y este mundo particular del Gauchito Gil, que como, bueno, para quienes no conocen, estamos hablando de un santo popular, no canonizado por la Iglesia, canonizado por el pueblo, que su historia se remonta al siglo XIX, pero que tiene una emergencia en términos de prácticas socioculturales diversas hacia fines del siglo pasado y pasando, digamos, el pasaje de la frontera hacia el siglo XXI. Y como te decía, tampoco puede ser entendido ya como hay unas visiones más dominocéntricas y miserabilistas, podríamos decir, que asocian a esas prácticas de la religión del pueblo como quizás desviadas o formas deformadas del culto oficial. Ya teniendo en cuenta lo que se vive en Mercedes Corrientes, que es como el epicentro donde surge, nace esta práctica vinculada a este santo popular, con primero una cruz en una zona de campos, y que ahora está a la vera de la Ruta Nacional 119 y 123, en esa intersección, que empezó, digamos, a generar un altar, y luego hoy es un gran santuario, el santuario central, y empezó también a atravesar las fronteras de la provincia de Corrientes a partir de la instalación de diversos altares a la vera de las rutas, sobre todo movilizado por estos devotos camioneros. Y no solamente queda ahí, digamos, atraviesa todas las esferas de la cultura, un poco movilizado por el campo de la cultura popular masiva y de las representaciones vinculadas al ámbito del periodismo, de la documentación y del arte. En este caso tenemos acá la obra de Blas Marino Aparecido, que es uno de los artistas correntinos que además tienen esta particularidad. Me interesaba mostrar esta obra porque
asociada a este mundo del gaucho Gil vamos a encontrar no solamente estos devotos en términos tradicionales, sino vamos a encontrar devotos barra artistas, artistas barra promesero, periodistas incluso barra devotos, y eso, digamos, pone en jaque todas las estabilidades, no solamente de las esferas, pensando en la autonomía del arte, cuando un artista, ¿no?, borda y a su vez se define y se autoescribe como promesero, y esa obra que puede ser considerada un esbozo, entran en la escena del campo de las artes y en una sala de exposición, pone en jaque incluso la esfera de esa autonomía del arte que obviamente es sumamente discutida en la contemporaneidad. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Es que el mundo del gauchito Gil hoy nombra un fenómeno sociocultural complejo que excede el ámbito religioso y que nos lleva a hablar más que en prácticas religiosas, de prácticas de sacralización. Yuval Harari, el historiador israelí, toma un elemento de análisis como es la religión y califica a la religión como una herramienta para mantener un orden social. ¿Qué elementos, si lo relacionamos con la creencia popular, que bien usted la definió en diferencia con la religión, qué elementos de la creencia popular tienen en común con la religión para mantener ese orden social? En principio, en el caso del gauchito Gil, estamos hablando, y sobre todo cuando uno habla de religión o de sistemas religiosos, hay que tener en cuenta que es un mundo donde se mixturan diversos sistemas religiosos. Hay una juxtaposición, si se quiere, de diversos sistemas religiosos. Hay una gran cantidad de devotos que se autoadscriben al catolicismo, al cristianismo, a religiones afro-brasileñas. Hay devotos que revitalizan en el marco de la fiesta del 8 de enero, eso no lo dije, bueno, tiene su epicentro el 8 de enero cuando se recuerda la muerte, el fallecimiento de Antonio Gil Núñez, que revitalizan otras prácticas que tienen que ver con por ejemplo, prácticas rituales funerarias, de recuerdo, pero también de conexión con los difuntos, que tiene mucho que ver, esto se entrama, ¿no?, en sistemas de creencias y de religiosas que atraviesan lo que serían todas las creencias que vienen de nuestros pueblos antiguos o de los pueblos amerindios, ¿no?, y se entraman con los sistemas de creencias quizás más institucionalizados, como quizás el catolicismo, podríamos decir. Entonces, para resumir, en este mundo se entraman diversos sistemas religiosos. Sin embargo, en este mundo hay mucha gente que no necesariamente, incluso hay algunos que dicen yo soy ateo, ¿no?, pero soy simpatizante del gauchito Gil y participa de la fiesta, una fiesta donde se actualizan rituales religiosos, pero también se actualizan otros rituales que tienen que ver con la religación comunitaria, que van a exceder el ámbito religioso. ¿Sí? Hay una serie de rituales que uno debe realizar cuando forma parte de la fiesta del gauchito Gil, y digo debe entre comillas,
porque una de las cuestiones que tienen estas prácticas vinculadas a este mundo de la religiosidad popular, entre comillas, es que los deberes, digamos, quedan suspendidos en función de la apropiación, ¿no? que hace cada devoto. Esos rituales tienen que ver con ir a saludar al santo en su altar principal, pero a su vez vamos a ver que esos altares se diversifican en diversas instancias de todo ese gran borde que va formando a la vera de la ciudad de Mercedes, y entonces vamos a encontrar diversos altares, uno principal y luego una diversidad de altares que incluso van construyendo en forma, digamos, de una no estabilidad constante, los mismos devotos con una imagen, sobre, no sé, sobre el auto, sobre una mesita que a su vez se va a vincular con las ventas, ¿no? De exvotos, de recuerdos, donde el mundo de lo religioso se juxtapone con el mundo comercial, el mercado, el mercado del creer ha crecido muchísimo en este último tiempo, pero también hay se juegan un montón de identidades colectivas, individuales, que también exceden lo religioso, por ejemplo, que tienen que ver con reafirmar o reivindicar consignas de, por ejemplo, agrupaciones tradicionalistas, ¿no? Se entraman cuestiones que tienen que ver con la identidad correntina, pero a su vez con la identidad nacional. El gaucho en sí como imagen, como representación social, imagen y representación social, entrama muchos sentidos que tienen que ver con la identidad correntina, pero a su vez activa, ¿no? Muchos retazos de memorias y de identidades que tienen que ver con la conformación del Estado-Nación. Entonces, claramente estamos viendo un mundo complejo, y esto que te digo se ve claramente en esa imagen que se adosa, eso que fue esa primera cruz, ¿no? Porque hasta la década del 70 era una cruz, y bueno, ese altar fue creciendo, pero a su vez hacia los 80, y con la expansión de ese mundo devocional, cultural, también se expande una figura que es la figura de la estampita que hoy se conoce, ¿no? Que también está bordada aquí en esta campera, donde observamos, ¿no? Un gaucho que retoma, ¿no? Referencia muchas imágenes de la gauchesca nacional, ¿no? De hecho, vos te vas a encontrar con mucha gente que te dice, no, pero realmente no sé si era un gaucho tan correntino, ¿no? Con las formas que tiene, con esas boleadoras del Madro, bueno. Entonces se adosa a esa historia oral, ¿no? Una imagen, una iconografía. Claro, completa todo. Sí, una iconografía que remite referencia a otras imágenes vinculadas a la identidad nacional. El gaucho como es una de las representaciones de la identidad y de la alteridad nacional más importantes que atraviesan todos los textos de nuestra cultura, desde la literatura, el cine. Y también la política, porque ¿por qué el color rojo? Sí, bueno, hay muchas versiones en torno a esto. Déjame completarte que te decía esto de la nacionalidad, que además el gaucho está sobreimpreso en una cruz. Es un Martín Fierro y a su vez es Jesucristo, ¿no? Con lo que el catolicismo, digamos, también es una de las matrices fundantes de la nacionalidad, ¿no?
Y en relación al rojo hay muchas versiones, porque uno cuando habla con la gente de Mercedes, te dicen, no, en realidad al principio era celeste, no, en realidad otras versiones no, después se le adosó el color, predominó el rojo, ¿no? Eran celestes, eran banderas, porque lo que te dicen es, al principio, los gauchos, los devotos iban y instalaban unas tacuaras con pañuelos o con banderas rojas y celestes, y te dicen que, bueno, luego predominó el rojo. Por un lado, lo asocian a lo que sería el Partido Autonomista y Liberal, ¿no? Que claramente, digamos, está alejado ya con formaciones del partido de lo que fuera, o sea, de la formación de la leyenda en sí, que estamos hablando de mediados del siglo XIX, ¿no? Quizás en esa época se asocian estos colores más a unitarios liberales o sea, si vamos más para atrás, estamos hablando, sí, obviamente en términos, la política atraviesa, en la historia militar, la historia, hay una historia vinculada a las luchas. Se dice que una de las leyendas es que, bueno, que el gauchito Gil justamente desertó del ejército y así se convierte en un gaucho rebelde y perseguido, ¿no? Su historia está atravesada por también la historia de la guerra de la Triple Alianza y estas luchas civiles y también estas luchas con el Paraguay. Y estamos ante un personaje que desde la oralidad se lo construye atravesando todo el tiempo estas fronteras. Y en términos de hoy, esos colores, bueno, el autonomismo y el liberalismo se supone que es una lectura que se hace desde la apropiación de ciertos devotos, agrupaciones, etc. Pero que no tienen un fundamento cierto. No, porque, a ver, creo que justamente lo que sucede con esta historia, el mito en sí pone en jaque o pone en discusión todas las certezas posibles. Okay. Es decir, su historia se va construyendo, hay una historia como que es la que más se difundió, ¿no? Que tiene que ver con esto, digamos que fue un gaucho rebelde perseguido que deserta del ejército, que era como una suerte, entre comillas, de Robin Hood regional, que robaba a los ricos para dar a los pobres. Se va entramando con otros mitos también que exceden el territorio argentino en sí, que nos remite a otras historias de bandidos, ¿no? Rurales, para tomar un término, pero a su vez, bueno, y que al tener una muerte violenta, porque bueno, tiene una muerte violenta en manos de la policía, o que finalmente, bueno, se dice que fue degollado, algunos dicen que fue colgado, ¿no? Y degollado, y que esta muerte inocente es la que empieza a generar milagros. Y si uno piensa, hay muchas historias de muertes violentas, ¿no? Que están en la fundación de santos populares, incluso más contemporáneos. Incluso, fíjate vos que la difusión de esta figura se da en paralelo cuando se da la difusión, cuando surge y se da la difusión a través de los medios de comunicación
de santos populares vinculados a la música, como Gilda, como Rodrigo, en los años 90. Hablando de santos populares o creencias populares, ¿qué elementos cree usted, si lo pudo haber analizado, influyeron para que uno recorre la Argentina, inclusive países limítrofes, ve santuarios del Gaucho Gil? Es decir, tuvo una expansión que uno podría decir, bueno, hay muchos correntinos en Buenos Aires, es lógico que en Buenos Aires haya algún santuario, pero toda la Argentina, en cada ruta, en cada pueblo, hay un santuario al Gaucho Gil. ¿Qué elementos cree usted influyeron para hacerlo tan popular? Tiene mucho que ver con este contexto que hablábamos en ese momento cuando surge y cuando se explota en términos mediáticos los casos de Gilda y Rodrigo. Desde los estudios de la religión hablan de nuevas canonizaciones, y esto se empieza a poner en debate de nuevo que hay nuevas y viejas canonizaciones, o de difuntos canonizados que vuelven a tener una visibilidad importante, como el Gauchito Gil y la difunta Correa a nivel nacional, y o casualidad tienen una conformación muy similar. Desde la formación de la historia, de la leyenda, estamos de irnos del siglo XIX y tener esa expansión particular entre fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Pero hay varios elementos comunicacionales. Una de las cuestiones que hay que entender y que es sumamente interesante es que todo este mito vinculado y que tiene sus cimientos en la cultura oral, va a tener una transposición a la cultura visual a partir de esta imagen, pero no solamente será esta imagen, sino será la conformación de los altarcitos, será la configuración de cómo hay elementos dentro de esto, como las banderas, y además que hay si nosotros vemos los altares internos de las familias correntinas, que también son un fruto de juxtaposiciones, vamos a ver que hay una cosa de la intimidad, ¿no?, de los altares familiares. Pero aquí hay una necesidad de visibilizar al santo, ¿no? Y cuando, por ejemplo, si uno recorre las rutas, si es que no está en la banquina y si forma parte el altar forma parte de un terreno privado, siempre los altares están a la vista, de alguna manera. Siempre el altar del Gaucho Gil no es el altar íntimo, ¿no?, de dentro de la casa, sino está afuera. Y la iconografía y la visualidad y el elemento más mediático, es decir, toda la difusión a través de los medios de comunicación masiva, fines de los 90, principios de los 2000, va a ser fundamental. Tiene un pico de visualidad expandida hacia el año 2008-2009 particularmente. Uno iba al santuario del Gauchito Gil en esa época y teníamos absolutamente todos los medios cubriendo la fiesta del Gauchito Gil, para medios nacionales e internacionales. Estamos hablando de Francia, estamos hablando de España, estamos hablando, en ese momento, es un pico que se da en ese momento. Además fue el momento de mayor concentración en términos de masividad. Estamos hablando de desde 500 a 700.000 personas registradas
en la fiesta del 8 de enero en ese tiempo. Luego eso tiene una disminución del 2010, 2012 en adelante, una disminución, pero no tanto, pero en términos mediáticos sí. Es decir, este año, en enero de este año, había 3 fotógrafos de medios regionales cubriendo el evento. Cuando vos ibas en 2008 tenía miles de medios, miles es una forma de decirlo, pero decenas. Y es un momento donde la festividad y la figura del Gauchito Gil está en tapas de todos los medios y sobre todo nacionales. Es muy interesante la relación porque explota más que nada a nivel nacional y luego tiene un eco a nivel provincial. Y en ese momento, en ese proceso, se expande no solamente en términos de medios de comunicación masiva, se van a generar muchos documentales para canales de televisión de distintos lugares, a nivel nacional e internacional. En ese momento va a entrar en la esfera del arte. Estamos hablando de los 2000. Principio, ya artistas locales a principios de los 2000 empezaron a indagar a nivel nacional también, pero también se da una proliferación de obra vinculada al arte popular y a la religiosidad popular y a la diversidad religiosa en el campo del arte. Lo visual, volviendo a la pregunta inicial, la cultura visual va a construir, también va a tener un rol activo en la construcción de este fenómeno cultural que excede, digo nuevamente, el ámbito religioso. En todos estos años que vos tuviste un acercamiento íntimo con el Gaucho Gil, ¿te habrán surgido seguramente en ese recorrido regional historias de otras creencias populares que hoy están tapadas seguramente, no? Hay varias, incluso en mismo Mercedes, ¿no? más que tapadas, no tan popular y visibilizadas. Claro, sí. Fíjate vos que hay un caso de una santa popular, incluso en Mercedes, decía Juanita, que también están vinculados a difuntos, ¿no? Pueden ser, hay varios casos de gauchitos, esto lo sabemos, ¿no? Gauchos rebeldes que tuvieron una muerte violenta, que también forman parte de toda esa formación del siglo XIX, principios del siglo XX, Gaucho Lega, París Altamirano, para nombrar algunos en la provincia de Corrientes, Antonio María en los Esteros de Liberá, que quizás no tuvieron esta explosión en términos iconográficos y de mercado, porque el mundo del Gaucho Gil está muy atravesado por la mercantilización del culto. Pero también hay muchas historias que tienen que ver con difuntos, ¿no? Ancestros a los que la gente o los grupos les atribuyen milagros y que son formas de cultos rituales más bien rurales, ¿no? Un tono rural, que era un tono que también tenía el Gauchito Gil hasta la década del 70, digamos. Y de este estilo hay un montón, hay muchos casos en la provincia de Corrientes, porque pensemos que si bien podemos pensar en que existe una religión ligado a lo institucional, que es que cuando se hacen los censos
y se pregunta por la adscripción religiosa, la mayoría en Corrientes ha respondido que es católica. Pero eso, lo que no aparece en los censos son adscripciones que se juxtaponen o se imbrican con esa adscripción o esa autoidentificación como católica, que tienen que ver con las creencias vinculadas a el bombero, no sé, estoy pensando todo lo que tiene que ver con lo que se llama el curanderismo, ¿no? Vinculado a los yuyos curativos y mágicos, a las que todos alguna vez se hizo un té para tal cosa, o acudió, ¿no?, a una curandera y no deja de por eso ir a la iglesia, ¿no? Y en su altar familiar tiene a la Virgen de Itatí, pero también tiene al Gauchito Gil, o tiene una foto de un difunto al que le pide favores, ¿no? Y que además son todos seres extraordinarios, ¿no?, porque se le otorga un don, un carisma desde la apropiación, que actúan en la vida ordinaria, es decir, la vida cotidiana, más que en la esfera de lo extraordinario, que vendría a ser, por ejemplo, el mundo de una festividad que sea el 8 de enero. Bueno. Es el espacio de lo extraordinario, pero lo interesante que tienen estos seres a los que se les otorga un don, un carisma, se le atribuye, es que conviven, forman parte de la vida cotidiana y actúan en la vida cotidiana. Y en estas prácticas, como te decía anteriormente, hoy lo que se llama religiosidad popular nombra un mundo heterogeneizado, ¿no? Porque ya cuando las personas, los devotos, acuden a estos seres extraordinarios, no acuden solamente por la necesidad de la salvación en la cruz, o acuden porque es una bandera de la resistencia, es una bandera de la rebeldía, es una bandera quizás que identifica el marginalizado. Vemos muchas imágenes del Gauchito Gil, por ejemplo, en las marchas, en marchas sindicales, en marchas vinculadas me recuerdo ahora hace poco, en Buenos Aires, de las villas que están reclamando la regularización dominial del terreno. O sea, fíjate vos que empieza a ser una bandera que excede totalmente ese mundo religioso, pero a su vez, ¿qué se le pide? Se le pide cosas más mundanas. Se le pide la sanación ahora ya, ¿no? Después que me muera, la salvación. Sino se le pide también la prosperidad. Voy al Gauchito Gil porque me gustaría tener un trabajo, pero si tengo un trabajo también comprarme un auto, poder comprarme un auto el año que viene, y por eso me voy luego y le dejo la placa, ¿no? Entonces, son seres que actúan en la vida cotidiana, y también esto tiene mucho que ver con el modo de relación, porque fíjate vos que el Gauchito Gil, para los devotos, simpatizantes y seguidores, que son dos términos que los traigo a colación porque son como se adscriben a quienes he entrevistado, es un amigo para ellos. ¿Qué es un amigo? O sea, que está en un mismo nivel de igualdad. Entonces, el modo en que se da la sacralización de la relación entre el devoto, simpatizante, seguidor del Gauchito Gil
con la divinidad es muy diferente a la que se da con los santos más dogmáticos. El mundo del Gauchito Gil está fuertemente atravesado entonces por la cultura oral, que además se adosa o se transpone, ¿no? Toda esa serie de historias, leyendas, muy vinculada también a esta cultura oral, no solamente a las narraciones de los devotos, sino que se vincula a, por ejemplo, el chamamé, ¿no? O la música popular en general, también la cumbia, actualmente el rock. El mundo del rock también está muy fuertemente ahora vinculado desde la letrística hasta de los artistas devotos, que se autodescriben como devotos. Está muy vinculado entonces a la cultura oral, pero también a la cultura visual y a la cultura iconográfica, que hizo mucho para la expansión, para la difusión de este mundo, que es un mundo, un fenómeno cultural que es transclasista. Hay que decir que, por ahí dejar en claro esto, porque hay muchos mitos en torno a que es solamente porque, bueno, un santo popular, fenómeno de religiosidad popular asociado solamente a las clases marginales, y no es así. Vamos, hay esto que te decía, mundo de artistas de todos los géneros visuales, de la música, periodistas, empresarios, devotos del Gauchito Gil. Es transclasista, es transgénero, claro. Y eso hace que incluso la imagen del Gauchito Gil sea apropiada y empiece a tener otras. No es solamente el gaucho macho, rebelde o sometido al patrón, sino que va teniendo otras tipos de figuraciones que van también a activar formas del cuerpo y de las posiciones de transgénero. Y a su vez también estamos hablando de prácticas de sacralización muy vinculadas a la cultura viajera, ¿no? Entonces decíamos, traspasa las fronteras geopolíticas de Corrientes, se instala a la vera de las rutas a través de los altarcitos, a través de los santuarios, que tienen que ver mucho con la migración, son devotos migrantes. Uno entrevista a los devotos actualmente y muchos de ellos tienen conexión con Corrientes, ya sea porque son nietos, hijos o tienen familiares en Corrientes que hacia la mitad del siglo pasado y hacia fines del siglo pasado y a principios, o sea, con la crisis del 2000 también se van y se instalan en el conurbano bonaerense y en otras provincias del sur o del norte argentino, que retornan, ¿no? Que retornan y que forman parte de ese gran borde masivo. Es un fenómeno además que ha dejado de ser estrictamente popular en términos de lo que se consideraba antes popular para ser masivo, o entender de que en realidad hoy, como dice, se plantea fuertemente los estudios culturales latinoamericanos o los estudios de la comunicación en América Latina, lo popular ya no puede ser entendido por fuera de lo masivo, por fuera de los fenómenos transnacionales. Entonces, tiene una gran difusión porque en las figuras iconográficas que forman parte de las estampitas, de las estatuillas, de los estandartes, de las vestimentas,
se sobreimprimen diversas representaciones de la nacionalidad que excede la correntinidad, pero a su vez es un símbolo de la correntinidad en otro lugar, es un símbolo de la correntinidad en la provincia de Buenos Aires. Entonces, es un fenómeno que nombra, ¿no?, muchos sistemas religiosos en juxtaposición, una mixtura compleja, pero también nombra el lugar donde se conjugan identidades sociales y colectivas diversas. En este escenario regional, como ya hoy repetíamos, de una gran cantidad de elementos que hacen a la creencia popular, y ya esta es la última pregunta y proyectándonos hacia su futuro, ¿tiene pensado abocarse al estudio de algún caso en especial? ¿Y qué tanto le va a costar despegarse de lo que le implicó relacionarse con el Gaucho Gil para hacer esas investigaciones? Bueno, mi tesis doctoral, como te decía, estaba vinculada al mundo de la fotografía, o sea, cómo lo visual construye lo social, pero desde la fotografía, y en este momento me encuentro investigando, trabajando con la producción audiovisual, porque así como te decía al principio, en los años 2000, este mundo ingresa al campo del arte, pero también ingresa fuertemente al mundo audiovisual. Un fenómeno que empieza a ser retratado desde diversas miradas por documentalistas, por audiovisualistas que hacen ficción. Y me interesa mucho porque esto de las identidades regionales y nacionales que te decía que se entraman en este fenómeno cultural, se ve mucho más en el cine, ¿no?, en el audiovisual, porque vamos a ver, más de 10 ya audiovisuales que retoman la figura del Gaucho Gil como protagonista, ¿no?, ya sea como desde lo documental o desde lo ficcional, o resignificando la figura, pero que en la estética, en la narrativa, van a referenciar y retomar mucha del modelo narrativo que se vincula a la gauchesca nacional. Y donde claramente se entrama la discusión de la nacionalidad, ¿no? Pero no estamos hablando o sea, claramente no estamos hablando de las películas de los 50, de los 60, sino estamos hablando de películas de los años 2000, anclada en la región, ¿no?, porque además tienen que ver con un particular contexto de cambio comunicacional y cultural que dio hacia los años 2000 y 2010 particularmente un fomento a la producción audiovisual regional, que ahora está en jaque por diversas modificaciones de legislaciones y de fondo de fomento, que empiezan también a fijarse en esta figura. Pero no solamente estoy hablando del Gauchito Gil, sino también de otras figuras de bandidos o gauchos alzados, o de canonizaciones populares, incluso Isidro Velázquez, por ejemplo. Entonces, me interesa mucho ver cómo ese mundo mítico, mágico, religioso, cultural, que excede lo religioso, es retomado en el audiovisual, pero a su vez con una fuerte discusión de la identidad regional, pero anclada sin dejar de referir a las formas y a las representaciones iconográficas que fueron centrales en la conformación del Estado-Nación y su difusión en el cine nacional. Doctora Barrios, le queremos agradecer que haya venido a compartir con nosotros su importante trabajo de investigación y que nos enorgullece a todos.
Bueno, muchas gracias y bueno, agradecer también a Blas Marino Aparecido, Blas Aparecido, que es un artista de Sauce, que siguiendo un poco la tradición de cómo el ritual se inserta en el ámbito del arte para poner en jaque, digamos, todas las estabilizaciones del mundo, incluso del arte, siguiendo una tradición que es muy fuerte en Corrientes, porque tenemos artistas como Mateo Obregón, Richard Di Tati, que vienen trabajando hace mucho en la figura específica del gaucho Gil, pero excede eso. Y vamos a ver justamente como en obras como esta campera, por ejemplo, donde la iconografía del gauchito Gil se vincula con un gracias totales que nos remite a Soda Stereo o nos remite al rock nacional, pero a su vez con iconografías del budismo. Y entonces, para cerrar, me parece que es interesante ver cómo una figura como el gauchito Gil, que nombró en su principio la religiosidad popular, excede esas fronteras, se expande y hoy es un signo y es un símbolo también de la diversidad religiosa, porque se vincula, digamos, con otras matrices y otros sistemas religiosos, que era lo que te decía, ¿no? Así como vemos en la campera, podemos ver portable a su vez, podemos ver eso también en los altares, ¿no? En los altares y en las prácticas en sí de la puesta en escena que implican rituales. Entonces, me parece interesante seguir indagando en esos bordes, donde el ritual, en los bordes del ritual y el arte, de la representación oral, pero también de representación visual y particularmente formando parte del núcleo de estudios y documentación de la imagen que funciona en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas de CONICET, reivindicar esta cuestión central que atraviesa toda mi producción y la producción de los que formamos parte de este núcleo, que es seguir indagando cómo lo visual construye lo social. Muchísimas gracias. Gracias a vos.